Buenos días, en el día de hoy nos encontramos con el profesor Carlos González, a quien le realizaremos una entrevista de su labor en el área rural. Buenos días, profesor Carlos. Muy buenos días, me alegra encontrarme con ustedes. Gracias, profe. Profe, ¿en qué zonas rurales ha ejercido su labor como docente? Trabajé en el área urbana y en el área rural con estudiantes de básica primaria. En el área rural estuve vinculado un año y medio aproximadamente en un municipio que se llama Quipile y en una vereda que se llama El Retiro. El nombre ya les indica cuáles eran las connotaciones. Era una vereda que quedaba de la carretera cerca de 2 horas. Había que caminar unos trayectos, en algunas ocasiones a uno le prestaban un caballo, una mula para desplazarse, pero las condiciones eran difíciles. Era una escuela que contaba con la participación de 4 profesores. Cuando yo llegué a finales de febrero del año, era un kiosco más 3 salones construidos por la Federación de Cafeteros. La escuela contaba con cocina y un área para profesores, pero en una escuela con unas condiciones muy, de muy pocos recursos. En el momento en que yo llegué no había luz eléctrica, no había unas fuentes de agua confiables. El agua llegaba por una manguera a unos tanques, pero el tanque estaba desprovisto de cubierta, por lo tanto las ranas depositaban allí sus huevos y el agua permanentemente estaba cubierta de huevos, que eso era como una mancha de aceite sobre el agua. A mí particularmente eso no me agradaba. Luego, si se dejaban unos días, nacían los renacuajos y entonces entre la alberca donde se recogía el agua estaba compartida con los renacuajos. Eso era necesario solucionarlo, hicimos una gestión con la comunidad y se logró cubrir el tanque de manera que eso ya solucionaba, pero el agua sí se tomaba de una quebrada y había que hacer unos procesos de filtro, siempre había que hervir el agua. En ese momento no se contaba con lo que hoy en día existe del agua vendida en bolsas o en garrafas, por lo tanto el agua había que hervirla. Los niños eh, oscilaban entre los 6 y los 15 años en promedio, cursaban primaria. Unas profesoras trabajaban en la modalidad de escuela nueva de esa época, donde en un mismo salón compartían varios cursos. Posteriormente se logró que con apoyo de la comunidad activaran un motor diésel que había en la escuela, se puso en actividad y ya ese motor suministró el alumbrado eléctrico para la institución. Asimismo, se logró que la gente se vinculara a la nocturna. Entonces abrimos escuela nocturna para los adultos y allí la gente nos regalaba cosas, nos regalaba huevos, nos regalaba frutas, en sentido de gratitud, porque nosotros no cobrábamos absolutamente nada por ese servicio y la gente daba el combustible, tanto el aceite como el diésel para la planta. Bueno, profe, gracias. ¿Y qué le gustó de trabajar allí en este lugar? Trabajar con el área rural era absolutamente maravilloso. La gente era muy formal, la gente era muy amable. Allá se trabajaba de martes a sábado, no se trabajaba los lunes, porque era una zona que producía café, banano, naranja mayoritariamente, y allí se comercializaba en un área que había cerca a la escuela. Iban los comerciantes y ahí cargaban en animales para llevar a los camiones. Entonces no se trabajaba, en un acuerdo con la comunidad, no se trabajaba los lunes. Me agrada muchísimo porque la gente era muy dispuesta los lunes. Entonces cerca a unos 10, 15 minutos de la escuela había un lugar donde mataban cerdos para la venta. Entonces allí la gente iba a comprar carne y era toda una ceremonia reunirse uno con los vecinos para compartir con ellos. Ahí uno charlaba de los problemas, charlaba de las comunidades, era el momento para conversar de los estudiantes. De manera que para mí fue una experiencia absolutamente hermosa, la gente era maravillosa. Parte de esa experiencia permitió hacer unas mejoras en la institución educativa. Bueno, profe, ¿qué tan importante fue para su formación trabajar en esta zona?
Yo iba de trabajar en un área urbana donde en ese momento se llamaba licencia, hoy en día se llama contratación por orden de prestación de servicios o interinidades. Entonces yo había trabajado en una área urbana y me nombraron como profesor en propiedad, pero en esa vereda. Entonces para mí fue una experiencia absolutamente enriquecedora, ya que era novedoso para mí toda esa vivencia. Por ejemplo, la primera noche que yo dormí en esa institución o que me hospedé allí, no pude dormir porque cerca al lote había una laguna grandísima y allí las ranas producían mucho ruido y ese ruido no me dejó dormir. Entonces al otro día yo le pedí a la comunidad, a los chicos los devolví, la gente vino con herramientas, abrió una zanja para desecar el paso. Entonces imaginen que esas son experiencias que uno no está preparado, uno tiene que aprender a partir de las necesidades de la comunidad. Además se logró después cercar el lote de la escuela porque allí los animales, el ganado de los vecinos entraba al lote y eso pues con todas las consecuencias que eso genera. Entonces tuve que aprender a hacer autogestión con la comunidad para conseguir recursos y hacer soluciones. En algún momento me correspondió trabajar en el kiosco que les mencioné hace unos minutos y encontré que le caía a uno agua por encima, por los lados. No, eso fue imposible, tocó sacar los chicos en medio del aguacero. Entonces tuve que entender que había necesidad de arreglar ese kiosco. Y se convocó la comunidad y vi cómo se hacían eso. Entonces para mí fueron aprendizajes hermosos. Eso que ahora llaman proyectos, uno decía solución de necesidades en ese momento. Pero sí me parece que es aprender cómo solucionar los problemas a partir de las necesidades. Como los salones no eran suficientes, se hizo un trabajo se hacían fiestas los lunes, bazares, se contaba con la participación de 2 policías y con la participación del inspector de policía. Entonces el inspector de policía nos ayudaba un poco en la organización y los policías cuidaban. En una ventana la gente vivía armada, entonces se recogían las armas de la gente, se marcaban con esparadrapo y se guardaban en la alcoba que yo utilizaba. Entonces un policía cuidaba la ventana y otro policía cuidaba la puerta para que no se robaran esas armas ilegales. O sea, la policía cuidaba las armas ilegales de la comunidad. De manera que miren toda cantidad de aprendizajes. Con ese dinero que se recogió de los bazares los lunes, porque además ninguno de nosotros los profesores administraba dinero, los padres de familia los recibían, pero el inspector de policía era el que estaba pendiente de los dineros. Yo nunca aprendí que eso se podía hacer, jamás la universidad me dio una orientación en ese sentido. Me parece que hoy en día sí, ya las universidades insisten mucho en los proyectos, pero fíjense que uno tiene que estar preparado para lo imprevisto. Entonces, con el dinero que se recogió se construyó, por autoconstrucción se construyó un salón, porque la escuela tenía lote, se construyó un salón, se adecuó. Y posteriormente yo tuve la posibilidad de entrar a estudiar contaduría en la Universidad Nacional, por eso me retiré de allá. Pero cuando yo le comenté a algunas personas que me tenía que retirar porque pensar otras posibilidades, me dijeron: usted no se va. Y eso era cierto, usted no se podía ir, porque pues habían hecho unos trabajos interesantes. Entonces solamente 2 de las 3 profesoras que trabajaban allí, 2 de ellas sabían que yo me iba a ir y sabían cuándo me iba a ir, pero me fui con lo que pude sacar en una tula. En ese momento existían unas tulas de lona y lo que me cupo ahí para cargarlo a la espalda fue lo único que pude sacar. Las compañeras les pedí que se repartieran entre ellas las cosas que había porque yo no podía sacar absolutamente nada. Entonces esas violencias que existen hoy en día pues son antiguas, y cuando a uno le dicen usted no se puede ir es porque no se puede ir. Sin embargo, pues yo en ese momento perdí contacto, no me interesaba que hubiera contacto con absolutamente nadie. Perdí contacto con las 2 profesoras, ellas no sabían de mi ubicación y ya me desaparecí y logré, digamos que, sobrevivir a esa situación. Bueno, profe, ¿cuánto tiempo ejerció su labor en este lugar? Un poco más de año y medio estuve trabajando allí. ¿Qué metodologías o estrategias utilizaba para la formación de los niños? Se privilegiaba la modalidad que en ese momento se llamaba Escuela Nueva, donde un profesor generalmente tenía que asumir en un mismo salón 2 cursos. Los recursos eran mínimos, no, en ese tiempo se trabajaba con tiza y los tableros antiguos, pero los recursos eran mínimos.
la escuela la había construido la Federación de Cafeteros, pero la administraba el municipio de Quipile. Como era un lugar tan distante, eso generalmente uno no estaba en contacto con el área urbana, eso era dispendioso. De manera que por ese motivo los espacios para uno reunirse con los directivos eran muy escasos y ocasionalmente se programaban reuniones, pero tenía que ver era con la condición geográfica, las distancias con las cuales se trabajaba allí. Okay. ¿Qué entidades apoyaban a la educación en esta zona? Secretaría de Educación del departamento y dependía directamente del municipio gran parte de la administración. La federación solamente había construido la edificación, pero no tenían ninguna injerencia directa con la institución educativa. Una anécdota, en ese momento para pagar el sueldo de diciembre, uno tenía que saberse cada una de las estrofas del himno nacional. Y el requisito era que había unas personas que enviaba directamente a secretaría, y por lo tanto, para uno autorizar entregar el cheque, le preguntaban a uno al azar cuál era la quinta estrofa o cuál era la novena estrofa del himno nacional, y uno tenía que saberse. Si no se la sabía, y le daban 2 días de plazo para que se las aprendiera, y solamente cumplido ese requisito podía uno reclamar el cheque para el cobro del fin de año. Bueno, profe, para finalizar, ¿hoy en día le gustaría volver a trabajar en un área rural? Sí. Eso estoy absolutamente seguro. Son unas condiciones distintas. Uno puede hacer una labor maravillosa con la comunidad. Es gente que todavía cree en los profesores, es gente que acude al maestro como un espacio de orientación. Una anécdota ahí adicional. En alguna ocasión yo tuve que atender a un señor que había cometido una irregularidad. Tuvo un percance con la señora, entonces el tipo la asesinó a bala y después la picó a machete, y en alguna ocasión ese mismo señor, Serafín se llamaba, me acuerdo el apellido, llegó como a las 7 de la noche, se había caído de la mula y llegó a la escuela a pedir que lo auxiliáramos porque el codo se le había salido. Entonces atender a Serafín era todo un riesgo, era un peligro, y si Serafín quedaba mal, pues nosotros podíamos pasar unas situaciones bastante delicadas. Entonces nos reunimos los profesores para que me lo distrajeran, y yo tratando de haciéndole un masaje hasta que yo ya tenía algunos conocimientos. Finalmente le cuadré el brazo, Serafín se fue, pero nosotros quedamos asustados hasta el día que volvió Serafín, como a los 8 días. Una tarde llegó Serafín y nosotros no sabíamos qué hacer, porque teníamos la duda, porque él llegaba con un poncho y no sabíamos cómo tenía el brazo. Entonces Serafín fue a llevarnos una ave de corral de gratitud ya lista para prepararla, porque el brazo le había quedado bien. Pero como eso, por ejemplo, tuve que aprender a inyectar, porque la gente de la comunidad, la gente de la vereda, uno en ese momento tenía que saber inyectar a las personas y saber ayudarlos en algunas cosas, de manera que todos esos aprendizajes son invaluables. Y nunca les reitero, jamás uno está preparado para ese tipo de necesidades. Entonces yo creo que el maestro rural tiene que ser una persona que ayude mucho a la comunidad, se entienda con la comunidad y esté dispuesto a trabajar con ellos en lo que se requiera a la comunidad. Es muy normal que ellos le dicen: camine, profesor, nos ayuda, que tenemos que recolectar tales frutos, camine, profesor, le invitamos a comer, y uno tiene que comer con lo que ellos comen, de lo que ellos comen, porque no hacerlo es un gesto de desagravio y un gesto de irregular, entonces no queda bien. Bueno, profe, muchísimas gracias por su atención. Agradecemos por habernos prestado su tiempo.